Hermanos, muy buenos días. Hoy es el día del Señor y nos hemos gozado alabando al Señor, viendo a nuestros hermanos en este tiempo de comunión, y ahora nos toca también, como parte de nuestra adoración, escuchar su palabra. Por favor, acompáñenme a tener unas palabras de oración. Señor, en esta mañana estamos agradecidos por permitirnos estar aquí juntos como tu pueblo, y queremos que tu palabra hable de una manera muy especial a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor bendito. Queremos que sea tu palabra hablando de una manera muy especial, como esa palabra profética, segura, confiable, que anime, que aliente, que redarguya, que corrija. Gracias, Señor. Esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y continuando con nuestra serie del libro de Filipenses, hoy queremos ver el capítulo 2 y los versículos que continúan, del 12 al 18. Ahora, antes de poder compartir acerca de este versículo, la pregunta es: ¿quién es una estrella para usted? ¿Quién es una estrella? Y nosotros podemos ver que de pronto, según este mundo, una estrella es un cantante, un actor de cine, un deportista, un futbolista, o un youtuber, o un millonario famoso, o un escritor. Pero la pregunta es: ¿quién es una estrella desde el punto de vista de Dios? Cuando miramos el pasaje que le acabo de mencionar, el versículo 15 de Filipenses capítulo 2, mire usted lo que va a decir. Dice allí el versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ahora, acá hay un llamado de Dios para nosotros. En este pasaje se nos dice que debemos ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y esa palabra luminares significa una estrella radiante, una estrella que permanece todo el tiempo encendida. Y de pronto va de la mano con lo que el Señor Jesús decía: ustedes son la luz del mundo. Sin embargo, para ser un luminar, una estrella que con fulgor, que resplandezca, se requiere que cada uno de nosotros tome decisiones, que resuelva ciertas cosas con determinación. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado la resolución de un cristiano gozoso. ¿Qué es una resolución? Según el diccionario, es una cosa que se decide. Es una cosa que se decide. La pregunta es: ¿qué tanto estamos brillando? ¿Cómo estamos siendo vistos por otras personas? ¿Estamos dispuestos a tomar decisiones para brillar? La resolución del cristiano gozoso entonces tiene que ver con decisiones. Y en este pasaje vemos por lo menos 4 decisiones que tenemos que tomar. La primera tiene que ver con el versículo 12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero que tengo que hacer es decidir obediencia a Dios, pero en dependencia de Él. Y aquí Pablo va a decir: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un pasaje que de pronto ha sido interpretado de muchas formas y ha traído confusión. Porque de pronto hay quienes dicen que la salvación depende de lo que hagamos. Ahí dice: ocupaos de vuestra salvación. Pero iría en contra de lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice que somos salvos por gracia, mediante la fe y no por obras. Y además dice que es una dádiva de Dios. Para nosotros entender este versículo, tendríamos que ir al versículo 13. Y el versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La versión Dios habla hoy va a decir: pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Algo que tenemos que tener bien claro es que la salvación empieza con Dios. El punto de partida es con Dios. La salvación
trae implicaciones, y esas implicaciones debemos resolverlas en nuestra vida a lo largo de la carrera cristiana. Se inicia cuando aceptamos a Cristo Jesús, y la salvación afecta todas las áreas, o debería afectar todas las áreas de nuestra vida, y además implica un cambio. La misma palabra arrepentimiento significa cambio. ¿Y cambio en qué? En mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en cómo tomo decisiones, ¿verdad? En todo aspecto de mi vida, en mi forma de ver el mundo. La salvación tiene que operar un cambio en nuestras vidas. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en personajes de la Biblia como Zaqueo, la mujer samaritana, Pedro. ¿Qué significa cuando Pablo dice, ocúpate de tu salvación? Significa que en vista de la obediencia a Cristo y de que Él es el Señor sobre nuestras vidas, los creyentes, y en este caso los filipenses y nosotros, deberíamos mostrar una obediencia parecida. Pablo nos enseña que nuestra salvación depende de lo que continuamente hagamos, sino que debe expresarse en un avance progresivo en la vida y en el carácter de nuestra vida también como cristianos. No solo individualmente, sino aún como iglesia, como grupo, como pueblo de Dios. Y a eso somos llamados. Es el llamado de Dios para todos nosotros como iglesia. Entonces nosotros tenemos que mirar eso, ¿verdad? Es el llamado de Dios como iglesia local. Por eso es que ahí va a decir, ocúpate de vuestra salvación. La pregunta para nosotros es, ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin ataduras? Muchos de nosotros ponemos condiciones a nuestra obediencia a Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios si Dios promete? De pronto preguntarnos muchas cosas, pero a veces nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. Si Dios promete mantenernos seguros y saludables, si Dios promete que todo nos va a ir bien, y entonces sí, Señor, te voy a obedecer siempre y cuando esto pase, y esto tenga, y esto obtenga, y Dios no obra así. Nosotros estamos llamados a seguir a Cristo y dejar todos los demás detalles en sus manos. El Señor dijo, ven y sígueme. Y dice que el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, síganme. Por eso el versículo 13 va a decir, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacemos nuestra parte, porque Dios ya hizo la suya en primer lugar, primero, ¿verdad? La salvación es la obra de Dios, desde el principio hasta el final. A veces uno dice, yo encontré a Jesús, pero lo que sucede es que Dios propició ese encuentro, porque realmente quien nos buscó fue Dios, quien nos salvó Dios, quien nos encontró primero fue Dios. Y este versículo también nos dice que Dios da tanto la voluntad como la capacidad para hacer lo que le mande. Cuando Dios nos pide hacer algo, nos provee de todo lo necesario. Primero cambia nuestro querer y luego nos da el poder para obedecer, ¿verdad? Y la Biblia nos va a decir que Dios es nuestro Padre. Y como buen Padre que es Dios, nos va a dar todo lo que necesitamos para hacer su voluntad en cada decisión. Como padres, como esposos, como hijos, como siervos de Dios, como ciudadanos. Dios nos va a capacitar por su Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros nos alineemos a la voluntad suya. Esto es algo que debe alentarnos, pues muchas veces vamos a ver que aquello que enfrentamos es mayor a nuestras fuerzas. La Biblia dice que nosotros somos finitos y Dios es infinito. Somos limitados y Dios suple aquello. Por eso es que si somos insuficientes, Él es suficiente. Una y otra vez nos coloca en situaciones en las que no podemos hacer nada sin su ayuda. Y entonces Él nos ayuda. De pronto, aún en esta coyuntura, hemos descubierto con más fuerza aquello. Lo que Dios demanda, Él lo suple.
Esta verdad llega al corazón del Evangelio mismo, cuando Dios exige el pago total del pecado y lo suple a través de su Hijo Jesucristo. Y es la muerte en la cruz que paga por completo la deuda que teníamos. Y entonces nos declara sin culpa. Pero esta verdad no se aplica solo a nuestra experiencia pasada del perdón, sino a este tiempo también. Porque describe cómo Dios trata con sus hijos cada día, cada momento. Lo que necesitamos, Él nos lo suministra, Él nos lo provee, nos da fuerza interior para hacer su voluntad. Es Cristo viviendo su vida en nosotros, cuando la Biblia dice que estamos en Cristo. Y luego abre un camino para que podamos hacerlo. Sí, nosotros debemos hacer nuestra parte, pero nunca podríamos hacer nuestra parte a menos que Dios hiciera la suya primero. Y su parte implica darnos tanto el deseo como cualquier otra cosa que necesitemos para cumplir su propósito para nosotros. Pongámonos entonces cada día, con todas las fuerzas que tenemos, a hacer la voluntad de Dios, sabiendo que ya tenemos todo lo que necesitamos, su palabra, su espíritu, su ayuda, su presencia, para hacer su voluntad mañana, pasado mañana y cada día de nuestras vidas. Y si necesitamos algo más en el camino, Él no nos va a dar, Él no nos va a dar. En segundo lugar, el versículo 14 va a decir: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Tengo que tomar la decisión de combatir la murmuración y las contiendas. Tengo que decirle no a las quejas. Esto que en la Biblia Dios nos dice aquí en este versículo 14, tiene que ser otro compromiso de un cristiano gozoso, de un cristiano que quiere que en su corazón haya ese regocijo permanente. La Nueva Traducción Viviente en este versículo va a decir: hagan todo sin quejarse y sin discutir. La murmuración tiene que ver con un debate secreto entre algunos. Tiene que ver con un murmullo de desagrado, de quejas. Más bien en privado, no en público, sino en privado. Tiene que ver, algunos dicen literalmente, con un zumbido, con algo en voz baja. Y hermano, cuando nos quejamos, una queja constituye un ataque a Dios que es soberano, a la soberanía de Dios. Porque entonces es como si le dijéramos: si yo fuera Dios, yo lo haría de esta u otra manera. Recuerde que Él es el creador y nosotros su creación. Él es Dios y nosotros hombres. Tenemos que enfocarnos en Cristo y no en lo duro de las circunstancias, o en las personas que son difíciles, o en lo que nos rodea. La pregunta es: ¿en qué nos enfocamos? A veces enfocamos en nuestros problemas. Cuando lo hacemos de esa forma, la mente se nos nubla, y como consecuencia de ello, nos quejamos y murmuramos en voz baja. Pero cuando usted y yo nos enfoquemos en el Señor, en el hecho de que Él es bueno, vamos a ver nuestros problemas o nuestras dificultades o nuestras circunstancias a la luz de la eternidad. Aún las bendiciones. El tiempo de Dios no es el nuestro, por ejemplo. Cuando nosotros comprendamos esto, entonces vamos a dejar de quejarnos contra el Señor. Lo tercero que tengo que entender es que tengo que marcar la diferencia. Decido marcar la diferencia. Y entonces, dice allí el versículo 15 y el versículo 16, la primera parte: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Pablo ahora habla de que también tenemos que hacer un compromiso de cómo tenemos que vivir. Y la palabra irreprensible, ¿verdad? Es una palabra que es amentos, que es no reprendido.
irreprochable, sin acusación alguna, seria, que de pronto perdure. La palabra sencillo en la Biblia al día va a ser traducida como intachables, puros, como puros. Y la palabra allí es akeraios, que es sin mezcla, inocente. Los griegos utilizaban este término para designar el vino sin mezcla de agua, o los metales que no tenían ninguna aleación. En los papiros se usaba esto de un préstamo cuyo interés estaba garantizado. En todo caso, la palabra sencillo significa puro, tiene que ver con algo que está exento de mezclas extrañas, pero además tiene una calidad alta. Y luego dice sin mancha. Sin mancha se usaba para las especies aromáticas. Por esto, cuando la Biblia dice de un cordero sin mancha y sin defecto, algo que es apto para ser ofrecido a Dios, como la ofrenda, el servicio, el tiempo, el culto. Ahora, note que cada palabra empieza con el a, ¿verdad? Ameptos, aqueiros, y el prefijo a significa sin. Entonces, sin mancha, sin acusación, sin nada de esto, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto. Tendremos un impacto en el mundo mediante vidas que son visibles, que se pueden medir y notar, que es diferente a los demás. Recuerde esto. Allí entonces va a decir nosotros en el versículo anterior, cuando mirábamos esto, que tiene que ver con eso, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que vivir una vida de esa manera. Cuando ahí dice irreprensibles, sencillos, sin mancha, tiene que ver con eso. Somos la sal de la tierra. Mis valores, mis palabras, mis acciones, mi vida tiene que ser diferente. Tengo que marcar la diferencia en el lugar donde Dios me ha puesto. Tengo que tener algo que me distinga. Usted sabe que en el mundo hay cosas que distinguen a algunas personas. Un uniforme, una credencial, una bandera, de pronto distingue a las personas. Pablo va a decir que somos ciudadanos del reino. Pablo nos va a decir repetidas veces en el libro de Filipenses que tenemos que marcar la diferencia. ¿Por qué es importante que nosotros seamos honestos y rectos en nuestro estilo de vida? Y Pablo mismo nos va a decir allí, porque vivimos en una generación maligna y perversa. Una versión va a decir perversa y corrupta, y otra va a decir torcida y depravada. La palabra maligna significa torcida, difícil, y la palabra perversa también significa torcida, pero por elección, y entonces tiene más fuerza. La primera tiene que ver con quienes viven así y desconocen que aquello es malo. Pero lo segundo tiene que ver con aquellos que, sabiendo que es malo, lo practican porque eligen vivir de esa manera. Y la Biblia va a decir que vivimos en una sociedad maligna y perversa. Y lo podemos ver, por ejemplo, en asuntos como el matrimonio. Según la palabra de Dios y según este mundo, el derecho a la vida. Ciertamente, entre otros temas, ciertamente hay una crisis cultural, hay una crisis de valores, hay una crisis espiritual, hay una crisis de obediencia. Y hoy, en este tiempo de pandemia, de una crisis sanitaria, nosotros vemos que hoy la pandemia esta y lo que está sucediendo en muchos países, incluido el nuestro, no hacen sino confirmar que la neutralidad es algo imposible, que en muchas cosas tenemos que ser de pronto absolutos, fundamentales. La palabra de Dios es absoluta, lo que allí se enseña es absoluto. Hoy, hermanos, para convencer al mundo tenemos que mostrarnos como luminares en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro matrimonio, en la familia, con los hijos, con los padres, en nuestros valores, en nuestra honestidad. Uno puede mostrarle a alguien que está torcido solo de una forma,
mostrándole lo que es recto a un costado, ¿verdad? Una regla, por ejemplo, una regla recta. Y esto fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Amós. En Amós 7:8 nosotros leemos lo siguiente: entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada, ya no pasaré por alto sus pecados. Lo que estaba diciendo es, lo que este mundo practica, lo que mi pueblo practique, lo voy a probar, pero con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O estamos alumbrando, siendo irreprensibles, sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa? Y cuando el Señor habla así por medio de Amós, y lo que estaba de pronto ilustrando es que había muchas cosas torcidas en su pueblo. Hermano, hermana, nuestro testimonio tiene que ser de impacto para el cambio de mi familia, de mi vecindario, de mi localidad, de mi trabajo, de mi centro de estudios, del distrito en el cual estamos, de la nación. No por nosotros mismos, sí por la obra de Dios en nuestras vidas. Y eso implica un arrepentimiento, un cambio de actitud. Y eso implica luchar, esforzarnos. El cambio, escúcheme bien, el cambio tiene que empezar por uno mismo. No, el Señor mismo lo dijo, no mires la viga que está, la paja que está en el ojo de tu hermano, si tú no sacas primero tu viga. Hermano, muchas veces, muchas personas podrán ignorar tus argumentos, pero nunca tu ejemplo. Si ven que amas y temes a Dios, el mundo va a notar eso. Por eso la Biblia dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares, que ya lo hemos dicho, tiene que ver con estrellas en el firmamento, luces radiantes, llenas de fulgor. Y además va a decir el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Es decir, sosteniendo firmemente la palabra de Dios, sosteniéndola, defendiéndola, manteniéndola en alto. Cuando vean nuestro testimonio y nos pregunten, entonces le vamos a compartir que es por la palabra de Dios. Y además nos va a abrir la puerta para poder compartir. Llegamos al versículo 18, la última parte del 16, el 17 y el 18. Y dice allí, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Va a decir esta parte. Y acá tiene que ver con un compromiso, nuevamente, con una decisión, ¿verdad? Yo decido ser una ofrenda para Dios. Yo decido vivir para los demás, ¿verdad? Tiene que ver que tenemos que vivir no para nosotros mismos. Y ya lo dijo en los primeros versículos el apóstol Pablo. Y Pablo lo explica en dos frases que son claves para nosotros en esta parte. Dice, para que pueda, para que en el día de Cristo yo pueda gloriar, ¿verdad? Cuando Él regrese, dice, yo voy a comparecer ante Cristo, voy a darle cuenta de mi servicio, y ustedes serán mi motivo de regocijo aquel día. Ahora, usted y yo podríamos decir eso, amado hermano. Aquel día, lo único que importará será el impacto que tuviste en otros por causa de Cristo. Esto es lo que va a importar, lo que el Señor va a tomar en cuenta para nosotros, en nosotros. Y luego va a decir, y sea derramado en libación, y sea derramado en libación. Y luego va a decir, y sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. A favor de ustedes, va a decir. Es decir, aunque mi propia vida sea sacrificada,
Pablo está consciente de su situación y compara la posible muerte que vendrá sobre él con la libación, con la ofrenda de vino que se derramaba durante ciertos sacrificios. Y esto aparece en Números 15, por ejemplo. Y él considera la fe de los filipenses como una ofrenda o sacrificio que se completaría al añadirle Pablo su propia sangre en caso de ser muerto por causa del Evangelio. Tiene que ver con algo que suba a Dios como un hermoso aroma, como una ofrenda agradable, como si dijera, si aún si perdiera la vida, valdrá la pena, con tal que viva para Cristo. La pregunta para nosotros es, ¿estás dispuesto a tomar la decisión de vivir para el bienestar de otros? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Cómo vemos el servicio cristiano? Muchas veces implica el sacrificio, implica prepararnos, implica cuidar de nuestros hermanos. El Señor nos ha dado un mandato. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Estamos siendo obedientes a ese llamado? ¿Estamos predicando el Evangelio? Orad sin cesar. ¿Estamos haciendo? Busca primero el reino de Dios, su justicia. ¿Estamos buscando el reino de Dios, la justicia de Dios? Sí, habrán problemas y dificultades. El Señor mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay cosas, amado hermano, que implican sacrificio en la vida cristiana. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Y para ir terminando, a lo largo de la historia de la iglesia, hay cristianos que tuvieron oposición, que enfrentaron dificultades y dolor, como tú, como yo. Seguramente algunos de nosotros estamos pasando por ello. Luchamos, enfrentamos dificultades, y aún a lo largo de la historia de la iglesia han habido mártires, ha habido gente que pagó incluso con su vida. Y Hebreos lo va a describir de esta manera. Por ejemplo, en el versículo 2 va a decir, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en el versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Ese fue el precio por amor a su Señor. Porque si yo amo al Señor, entonces, y Él dio su vida por mí, en amor, en respuesta a su amor, porque yo le amo, yo le voy a servir. Uno sirve a Dios por gratitud, por amor a Dios. Uno de pronto da para el Señor y se da a sí mismo como una ofrenda. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Tu salvación y la mía le costaron a Dios la vida de su Hijo. Y Él hoy nos hace un llamado. Hijo, hija, yo quiero que tú seas un luminar en medio de una generación maligna y perversa. Pero ¿sabe qué implica eso? Que tomemos decisiones, que tomemos determinaciones firmes, a veces decisiones drásticas, donde nosotros tenemos que hacerlo con seguridad, con firmeza. ¿Qué decisiones? Obedecerle dependiendo de Él siempre. Combatir las quejas, las contiendas, la murmuración. Ser alguien que marque la diferencia en medio del lugar donde nos ha puesto. Ofrecerme a Dios como una ofrenda a Él. Gracias a Dios por tus talentos, por tus dones, pero implica darle a Dios de mi tiempo, de mis dones, de mi servicio. Ser una ofrenda a Dios. Hermano, que el Señor nos ayude a hacerlo para su gloria y para la extensión de su reino. Pero tenemos que tomar decisiones. Un factor determinante en la vida de todo ser humano es tomar decisiones. Y en el caso de un cristiano, mucho más. Y decisiones que de pronto partan de la palabra de Dios. El Señor nos ayude a poder tomar en cuenta el ser cristianos que tomen una resolución sabiendo que aquello traerá como resultado gozo y regocijo en nuestros corazones. Que el Señor le bendiga.
mi amado hermano, mi amada hermana.